un isótopo del elemento. El herbio tiene una vida media de aproximadamente 10 horas. Inicialmente, hay 7 gramos del isótopo presente. Parte A escribe el exponencial función que relaciona a la cantidad de sustancia quedando un Ft medido en gramos en función de t, el tiempo y las horas. Hay un par de maneras de escribir una función exponencial para la vida media. Usaremos el método donde la base es igual a la mitad y, por lo tanto, tendremos a de t. La cantidad después de t horas es igual a la cantidad inicial de 7 gramos multiplicados por 1. Sin embargo, la mitad no aumentaría la potencia de t si el exponente fuera t. La vida media sería de 1 hora. Porque la vida media es de 10 horas, necesitamos un exponente de 1 cuando t es 10 y por lo tanto, usamos t dividido por 10. Observe que cuando t es 10, el exponente es 1. Multiplicaríamos 7 por 1 la mitad, dejando la mitad de la cantidad. Si es la vida media, para por ejemplo, fuera de 5 horas, el exponente sería t dividido por 5. Si fueran 20 horas, sería t dividido por 20 y así sucesivamente. Para la parte B, se nos pide que determinemos la velocidad a la que esta sustancia se descompone después de t horas, y se nos dice que usemos el valores exactos para determinar la velocidad a la que la sustancia se está descomponiendo. Después de t horas, necesitamos determinar un primo de t. Observe la función AFT es una función exponencial en la que la base es igual a la mitad y el exportador no solo t, dividido entre 10 y, por lo tanto, tendremos que usar la fórmula derivada. Para la derivada de A donde U es igual a t dividido por 10 o 1/10 t, y A es igual a la mitad de derivada de A de la potencia de U con respecto a X es igual al logaritmo natural A multiplicado por 8. De la Vs subprime, en nuestro caso, notifíquese, A, la base es la mitad. U es el exponente de t dividido por 10. Si queremos 1/10 t y, por lo tanto, tu número primo es un derivada de 1/10 t con respecto a t, que es 1/10 parte. Esta es toda la información que necesitamos para determinar un primo de t. Un primo de t es igual a 7 veces la derivada de la mitad elevado de t dividido por 10. Con respecto a t, que es el logaritmo natural a. Que es el logaritmo natural de 1, medio veces a elevado a, que es la mitad elevado a t dividido por 10 y multiplicado por u primo. O tu número primo es 1/10 parte. Sigamos adelante y escribamos el función derivada cuando un primo de t es igual a 7 décimas. Registro natural una vez, media vez la mitad eleva la potencia de t entre 10. Y, por último, para la parte 100, se nos pide que determinemos su tarifa. Estas sustancias se descompusieron. Después de 2 horas, nos dijeron que redondeáramos a 4 calcomanías. Para responder a esta pregunta, necesitamos determinar un primo de 2. Un primo de 2 es igual a 7 décimas multiplicado por el registro natural 1, medio multiplicado por la mitad elevado a 2 décimas, lo cual, por supuesto simplifica la quinta parte, pero ahora ampliaremos la calculadora. Y de nuevo redondear a 4 calcomanías. Medidor 7 dividido por 10, flecha hacia la derecha. El tronco natural está debajo. Las funciones vuelven a la página principal. Ingrese en 1 dividido por 2 flecha hacia la derecha. 1 dividido por 2. Flecha hacia la derecha que eleva la quinta parte de la potencia V. Pulsamos la tecla del exponente y, como tenemos un exponente fraccionario, necesitamos el paréntesis del exponente, tenemos paréntesis abiertos. 1 dividido por 5 flecha hacia la derecha. E introduzca 4 calcomanías redondeadas donde tenemos aproximadamente 0.4224 negativos. Y las unidades de esta tarifa serían gramos por hora. Así que, de nuevo, después de 2 horas, la sustancia se descompone a un ritmo negativo 0.4224 gramos por hora. Espero que lo hayas encontrado útil.